Ya en el plató de Carolus Televisión para ver esta parte macroeconómica, programa que se me ha pasado volando y hemos visto muchos mercados, mucha actualidad, mucho ciclo económico. Vamos a seguir con esto último, os he traído hoy cinco gráficos creo que muy interesantes para analizarlos y por supuesto para debatirlos con vosotros. Esperamos como siempre vuestros comentarios en el chat. Vamos ya con el primer gráfico que os traigo para hoy. Bueno, esto es un poco la composición de la inflación en Estados Unidos. Interesantísimo gráfico, vamos a ponerlo en grande, ahí lo podéis ver con claridad. Como veis, la energía no pesa tanto, es decir, todos estos economistas que hablan que la inflación solo viene por problemas de suministro, del lado de la oferta, pues es otra sandez total, es decir, hay un componente claro de demanda en la inflación, se ha aumentado el dinero en circulación, mucha gente habla de la masa monetaria, entiendo que las reservas, que es dinero bancario realmente, que no haya economía real, pues pueden tener o no una influencia directa en la inflación, pero desde luego es que se ha aumentado a través del déficit de Estados Unidos el dinero en circulación puro y duro. Más dinero persiguiendo los mismos bienes, pues evidentemente genera inflación. Todas estas políticas expansivas y tanto desde el lado monetario, Reserva Federal, como desde el lado fiscal, el Tesoro, con ese helicóptero financiero que puro keynesianismo, ¿no?, que hemos aplicado en el año 2020, 2021, tanto con Trump como sobre todo con Biden, evidentemente han generado o han contribuido a la inflación, a las altas tasas de inflación que tenemos ahora mismo en la economía. Por lo tanto, la Reserva Federal en Estados Unidos sí tiene trabajo que hacer, porque puede bueno, pues tratar de controlar la demanda, la inflación enfriando la demanda, como subiendo los tipos de interés. Está haciendo, desde mi punto de vista, lo que tiene que hacer. Eso sí, el precio a pagar sea una recesión, pero creo que este gráfico, que repito, aquí lo tenéis detrás de mí, es indudable el ver cómo la energía no pesa tanto como muchos nos quieren vender. Oye, que la inflación solo viene por la guerra, ¿no? Ha sido Putin el que ha creado toda esta inflación. Bueno, antes de que empezara la guerra ya teníamos altas tasas de inflación, así que es un argumento que se cae por todos lados. Y luego cuando destripamos un poco la composición de la propia inflación, vemos como en el caso de Estados Unidos, que en Europa tiene más peso la energía, pero en el caso de Estados Unidos no es tanto, y los factores de demanda pesan mucho. Por lo tanto, sabe perfectamente Powell que tiene trabajo, también lo tiene el Tesoro, y Janet Yellen, en no seguir perpetuando déficits constantes monetizados por la propia Reserva Federal, que esto va a ser más complicado porque a priori vamos a empezar un quantitative tightening, ¿no? Un periodo de QT donde la Reserva Federal reduzca su balance, pero es evidente que hay que remar juntos ahora el Tesoro con a priori superávits fiscales, si es posible. Veremos si a través de subidas de impuestos, reducción del gasto, a través de mayor producción, que no parece ser. Por lo tanto, creo que la única manera es enfriar mucho la demanda, destrozar la demanda agregada a través de una recesión, y que las recesiones, que son intrínsecamente desinflacionarias, pues solucionen el problema, pero bueno, pues afectados evidentemente el mercado laboral, el crecimiento, la economía, por una inflación que han creado ellos mismos, ¿vale? Buscarán chivos expiatorios, repito, lo de Putin les ha venido a las mil maravillas para, bueno, excusar el tremendo error que han cometido. Sobre todo, no tanto por las políticas expansivas iniciales tras el COVID, quizá puedan tener cierto argumento, ¿no? Estaba la economía parada, bueno, pues para sostener cierta actividad y las familias que lo están pasando peor, algunas políticas fiscales y monetarias expansivas, pero es que las perpetuaron muchísimo tiempo y eso ya no tenía ninguna lógica, ninguna explicación, y es lo que nos ha llevado a tener estas altas tasas de inflación, las mayores en los últimos 40 años, y aquí venimos, como siempre, para luchar contra la desinformación, esa mentira desde que la inflación solo viene por el lado de la oferta. Es que es una sandez por completo y, como siempre, aquí lo decimos alto y claro, ¿no? Vamos con el segundo chart que os traemos en la tarde de hoy, macroeconómica. Fijaros, vamos a poner un grande también. Este es el modelo de la Reserva Federal de Atlanta. Sabéis que es un modelo económico que nos gusta muchísimo, ¿no? Esto es el tercer trimestre en cuanto al PIB, ¿no? Es un modelo que trata de anticipar el dato de PIB que elabora la Reserva Federal de Atlanta con muchos indicadores económicos, y fijaros cómo, y que es mucho más fiable cuanto más nos acercamos a la publicación del PIB, que es al final del propio trimestre, el propio quarter, ¿no? Esto sería para el tercer trimestre. Recordad que los dos primeros trimestres en Estados Unidos tuvimos contracción del PIB, lo que se llama recesión técnica. Pues ojo, porque nos venía diciendo la Fed de Atlanta que este trimestre pues íbamos a tener por fin un PIB positivo, algo de crecimiento. Hablaban incluso de un 2,1% en la última publicación que hicieron, y cuidado que lo han revisado muy a la baja y ahora hablan de un 1%. Y veremos si a medida que se acerca el dato de PIB se va contrayendo esta expectativa. Además lo han clavado los de la Fed de Atlanta, a mí es un modelo que me encanta, por eso os lo traigo
por lo general, y cuidado porque habrá que estar muy atentos a próximas lecturas de este indicador, porque no es descartable que incluso lo vayan revisando más a la baja y que se acerque a la peligrosa cota del 0%, y no descartemos, no lo creo, que incluso tengamos otro cuarter o otro trimestre en negativo. Sería terrorífico, evidentemente, para Estados Unidos, que podía respirar un poco tranquilo en este cuarter, que suele ser positivo, estival, donde siempre contribuye evidentemente también el turismo, la época veraniega, pero que parece que no acaba de recuperarse del todo, ¿no? Así que habrá que estar muy atentos, pero curiosa la revisión a la baja impactante que ha tenido ya la Reserva Federal de Atlanta, pasando del 2,1% de estimación al 1%. Es una caída significativa, llamativa. Vamos con el siguiente gráfico. El tercero que os traigo, fijaros, esto es un poco la expectativa de tipos de interés para la reunión de la próxima semana. Reunión que vamos a emitir en vivo, lo recordamos aquí en Carolus Televisión, y fijaros como ya hay más de un 30% de probabilidades en los fondos federales, un poquito más del 30% de que sean 100 puntos básicos. Es que esto era impensable hasta ayer, que conocimos el dato de inflación subyacente tan terrorífico, ¿no? Tan desastroso, muy por encima de lo esperado. Después de ese dato han aumentado las probabilidades de que sean 100 puntos básicos. Es verdad que de momento lo que el mercado espera que sea más probable y que ya empieza a poner en precio son 75 puntos básicos, es decir, que continúe la línea de la anterior reunión, pero cuidado que no podemos descartar una subida muy agresiva, muy hawkish de 100 puntos básicos. En caso de producirse, es que esto es a lo que voy, es que es muy complicado que se siga sosteniendo esa idea del soft landing, el aterrizaje suave. Es que subidas tan agresivas y tipos de interés tienen que impactar sí o sí en la economía. Es que creo que hay poca duda de esto, ¿no? A pesar de que, insisto, los políticos nos han intentado vender constantemente lo contrario, pero una mentira repetida 1000 veces no se hace verdad, y bueno, vamos a ver, de todas formas, sea lo que sea, 75 o 100 puntos básicos son subidas muy, muy agresivas. De hecho, si os acordáis, en ciclos anteriores estábamos acostumbrados a subidas de 25 puntos básicos cada trimestre, subidas mucho más moderadas. Es que estamos en un ciclo muy, muy, muy agresivo. Tremendo, ¿no? Repito que esto aleja totalmente la posibilidad de un aterrizaje suave, ese cuento chino y de Disney que se haya montado la Reserva Federal, el Tesoro, y que había comprado la renta variable. No lo había comprado el mercado de bonos, que, como siempre digo, tiende a dar la pista buena. Vamos ya con el siguiente gráfico, el cuarto, si no me equivoco, que os presento hoy. Vamos a ponerlo en grande. Fijaros, es espectacular. Esto es el drawdown que está teniendo el mercado de bonos, el mayor de la historia. Bien, este gráfico, la verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Veníamos de una burbuja brutal en los últimos 30 años en el mercado de deuda. Esto es lo que os comentaba antes, de que podemos estar llegando a un final del ciclo de deuda a largo plazo. Entonces, cuando las economías pues se han ido endeudando de manera muy, muy agresiva, bueno, en este caso la Reserva Federal, después de desvincularse del oro, tuvo mucha facilidad para dar crédito. Esto ha generado, insisto, desde la última gran crisis de Paul Volcker, una burbuja tremenda, un mercado alcista secular, y ahora mismo está pinchando por completo. El máximo drawdown de la historia, repito, el máximo de la historia. Fijaros ahí en el diagrama de abajo rojo cómo se ve, caídas prácticamente iguales que la renta variable, caídas del 17% en el mercado de bonos. Y esto está haciendo mucho daño, evidentemente, a países emergentes. Todos los tenedores de activos, de bonos, todos los tenedores de deuda, están viendo cómo se evalúa muchísimo se están evaluando sus activos, ¿no? Vamos a ver cómo afecta esto. En la década de los 70 llevó a los emerging markets, a los mercados emergentes, a prácticamente una década de recesión, una década muy, muy mala, y veremos cómo afecta ahora, insisto, a los mercados emergentes, a todos los tenedores de deuda estadounidense, pero es muy preocupante el cómo puede afectar en próximos años. Pero insisto, mala época para el mercado de bonos. Veremos si este crash que estamos viendo nos deja alternativa de compra. De momento seguimos viendo un desplome tremendo, y yo digo que el mercado de bonos ha llevado la pista buena y ha sido el que ha alertado y el que ha desmentido los cuentos chinos políticos, politiqués, que digo yo, que nos han llegado siempre de banqueros centrales y de los propios gobiernos. Mercado de deuda es un mercado muy profesionalizado, muy sofisticado, suele llevar la pista buena. Vamos ya con el siguiente chart, el quinto de la tarde. Fijaros, la Reserva Federal nunca ha dejado de subir tipos de interés hasta que la tasa de interés ha estado por encima de la inflación, en este caso del PCE, no el IPC. Cuidado, porque ahora mismo, bueno, el IPC, por ejemplo, si cogemos esa referencia, ayer tuvimos el dato, el IPC general estaba en el 8,3%,
y los tipos de interés están en el 2,5, es decir, estamos alejadísimos de la curva, alejadísimos del tipo de interés. Y esto repito, esta vez puede ser diferente, es lo que nos dirán muchos economistas, aunque es una frase tremendamente nociva esa, ¿no? Pero lo que venía comentando es que si hacemos un poquito de caso a la historia no se repite, pero rima, ¿no? Como decía el proverbio, ¿no? tan escuchado. Si hacemos un poco caso de la historia, le puede quedar mucho ciclo de subida de tipos a la economía para tratar de luchar contra la inflación. La inflación irá corrigiendo, los tipos irán subiendo, pero es que no creo que la inflación baje tan sencillamente a los entornos del 4%, donde se estipula que estará el tipo neutro, el tipo límite, 4,25, ayer subió un poquito más. A mí me cuesta creer que la inflación, que ya se ha anclado para las expectativas, que hay presiones salariales, baje hasta ese nivel. Por lo tanto, no descarto que este ciclo de subida de tipos de interés incluso llegue a los entornos del 5 o 5,5%, es que no descarto para nada. Y repito, en una economía tan endeudada como la que tenemos ahora, tanto la economía pública, los estados, en el caso de Estados Unidos un 125% sobre PIB, con unos déficits del 4% a más parte estructural, y una economía privada también muy endeudada, es que esta subida de tipos de interés, si llegamos a esos niveles, es que va a destrozar la economía, ¿no? La va a destrozar por todos lados. Y repito, nunca antes la Reserva Federal ha detenido su normalización convencional hasta que la tasa de interés esté por encima, la famosa regla de Taylor, por encima de la inflación. ¿Es que esta vez puede ser diferente? Bueno, pues todo es posible, pero tenemos que hacer caso un poco a la historia, y ahí lo dejo, queda mucho dolor. Dolor es una palabra que han usado tanto Christine Lagarde como Jay Powell en Jackson Hole para definir lo que viene en próximos trimestres, en próximos años, y ahí lo dejo. Gráfico también creo que muy ilustrativo. Por supuesto, como siempre, os pido la opinión de todo, caja de comentarios, y os leeremos y contestaremos. Aquí cerramos la parte macroeconómica, vamos a poner el broche final al programa de hoy, miércoles 14, vamos de nuevo al set. Os espero